no sé muy bien qué decir. Estamos muy contentos, no sé, esto ha sido ahí como muy delicado y muy emocionante para todos meternos en este déjà vu colectivo, ¿sabes? De reproducir algo de lo que vivimos durante 10 años en esta familia de saliva, que digo yo, no de sangre, pero sí de roce. Ha sido como delicado también intentar cumplir las expectativas, ya te digo, como comerciales de los fans de Aída, también las nuestras propias, también porque ser fiel un poco al espíritu de lo que vivimos y, pues, en fin, no era fácil, pero creo que estamos contentos con lo que ha salido. La gente que la está viendo, yo empiezo a respirar porque había... Digo, después de la que he liado, imagínate que sale mal la película, ¿sabes? Porque podría ser, esto es un ejercicio de fe y de malabarismo, ¿sabes? De atinar con muchas cosas y a veces te sale un cocido, te sale el arroz duro y te sale el arroz duro, ¿sabes? Pero creo que el arroz está bien. Yo tengo que agradecer muchísimo la confianza tanto de los productores, porque a veces era ciego, ¿sabes? Yo hago muy buenos speech, pero también ni leyendo el guión te imaginas la película, ¿sabes? La hemos ido creando y descubriendo conforme se hacía. Y también el montaje y en la escritura, en todas las fases y también la confianza de todos los actores que han estado en la película, a veces aceptando papeles muy por debajo de su categoría, y por estar ahí, por pertenecer a la familia y por contar esa familia. Nada, estoy muy agradecido a todos que os hayáis dejado liar, porque creo que al final va a ser un bonito homenaje tanto a la serie, a los personajes, como a los fans de Aída. Antes de verse la película, hay muchísima gente que se manifiesta en redes en contra de la película, que le parece que es destrozado, me llaman de todo. Me dicen, eres un mierda, que has destrozado, te estás cargando a Aída. Digo, si Aída ya no está la serie, si no he sido yo, ¿sabes? Es una película, no pienso verla, no pienso ir a verla ni cuando la pongan en la tele, ¿sabes? Una traición muy grande. Claro que tú dices, pero qué fácil hubiera sido hacer un capítulo largo, eres imbécil, o sea, cosas que tú dices. Todo el mundo lo ve muy fácil, todo el mundo entiende, ¿sabes? Creo que pasa igual en el fútbol, que todo el mundo sabe cómo habría que jugar, ¿sabes? Pero después hay que hacerlo. Yo creo que era arriesgado, pero que la intuición creo que es la correcta, porque hacer un capítulo de Aída largo... No, pero 6 normales, nosotros sabemos que se cuesta. Hombre, ya que han hecho el reino, se han hecho todo, que nos cuesta. Miguel, Pepa y yo estamos abaterando, lo que pasa es que no se hace ni puto caso. Álvaro, entonces hay que convencer a Carlos para que te convenza, ¿no? Yo lo voy a dejar donde está. Sí, yo espero que esta película haya sido el remate el remate del monstruo, ¿sabes? Porque Aída acabó, pero igual necesitábamos esta catarsis, ¿sabes? Colectiva para rematarla y que miremos a Melanie cuando dice estas cosas como no hacerle caso. Ya, sí, por eso me río. Y Paco también, dice que no. Más que sí. Y respecto a lo que decías de que es una serie que nos ha marcado a todos, a nosotros también muchísimo, por dentro y por fuera, bueno, desde dentro y desde fuera un montón. Creo que para nosotros, personalmente, ha sido como un homenaje muy bonito. Es como llevar flores a la Virgen, ¿no? Y está muy bonito cerrado porque le hemos puesto todo el corazón y de verdad que es un homenaje, un punto y final muy precioso y muy brillante, que creo que nos ha quedado muy bien, ¿no? Sí. Sí, yo... Es que esto no se oye. Hola. Yo creo que... Sí, hola. Ahora. Realmente hacer algo
como la distorsión del recuerdo que tiene la gente es imposible. Porque la gente recuerda a Aida con más de lo que fue. Porque no es Aida, es que lo vio con su abuela, que ya no está, y el recuerdo de Aida es que lo vio con su abuela. O que pasó una depresión y Aida le sacó de la depresión. Entonces, Aida nunca va a ser lo que tú viviste hace 10 o 20 años. Entonces era absurdo que Paco intentara hacer una película intentando sacarte esa emoción cuando es imposible. Entonces, eso tú lo tienes ahí con tus 200 y pico capítulos. Esto es una película que cuenta algo diferente, que tú decides si la quieres ver o no y tú verás si te gusta o no. Pero sí creo que era necesario no ir con el miedo de que le encante porque lo que vivió fue increíble. Creo que hay que ofrecerle algo nuevo y algo arriesgado para que tenga algo de valor lo que va a ver. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo siempre lo comparaba con un polvo de ex que apetece pero no conviene, que nada te va a devolver esa emoción y esa cosa que viviste la primera vez. Y creo que, espero que, como decía ella, mucha gente se sorprenda. También todo este hate de los fans también demuestra una cosa que escuché hace poco, y es de que los haters son fans en un mal día. Y esto tiene mucho que ver porque, claro, es algo tan íntimo, ¿sabes? Lo consideran tan suyo que por eso tienen esa pasión y en realidad son fans en un mal día, que yo espero que vean la película, se emocionen y incluso tenemos sorpresas para ellos. No voy a decir más. ¿Para los haters? No se puede decir. Para los haters no, para los fans en un mal día. Siguiente. Hola, buenas. Buenas. Soy Jesús de la agencia G3. Yo quería preguntaros, porque bueno, habéis interpretado esos papeles durante tantos años que incluso creo que algunos lo habréis interiorizado en vuestro día a día de alguna manera, pero después de ese paro, vosotros habéis continuado con vuestras carreras profesionales haciendo muchos otros papeles. ¿A quién le ha costado más volver a caracterizarse, volver a meterse en la piel de esos personajes? Yo creo que es complicado, ¿no? De repente volverse a ver 10 años. Creo que yo creo que todos tuvimos un poco de sorpresa, por lo menos hablo por mí, al verme 10 años después con los mismos colores, el mismo uniforme, mirarse esa primera vez al espejo y decir, ostras, otra vez. Por suerte no tengo el mismo pelo, pero había algo que diferenciaba, pero sí que es cierto que, sobre todo a la hora de volver a interpretar el personaje, es un personaje que hemos hecho durante muchos años y ciertamente yo creo que podemos comprobar lo que es la memoria muscular, cómo al empezar a hablar ya íbamos subiendo el tono, íbamos bajando, íbamos cogiendo el punto para volver a recuperar los personajes que dejamos hace 10 años y que teníamos que darle otra vez, encarnar el mismo personaje, pero X años después, ¿no? Entonces, para mí fue sobre todo un reencuentro con nuestros personajes. Con la vejez. Con alguna arruga más, sí. Pero yo creo que fue un momento muy especial y muy bonito que no se suele dar realmente. A ver, yo voy a hablar por ti. Dime. No, Mariano. No, habla tú. No, digo que, por un segundo, que para ti también fue por la vejez. Porque cuando estaba haciendo Aida en el 2008, 9 y tal y cual, tenía 30 pero aparentaba como 20. Entonces era Toni Colmenero como jovencillo con 20. Y ahora me ha pasado que a los 50 aparento 60. Entonces, era una cosa como de que estaba casi sesentón haciendo el Toni de 25, me miraba la cara y digo, soy el abuelo de Toni Colmenero. O sea, no soy ni mi hermano mayor, soy mi abuelo. Y tengo que entrar aquí y decir ahora, ¡Móvil! Se me ha puesto carita de algo. Bueno, solo esto, gracias. Bueno, después de este show a ver quién retoma ahora. El hilo. A ver, quería decirte que, bueno, esto es como montar en bicicleta, o sea, tenemos experiencia todos los que estamos aquí
que tardaba a mí, salvándome a mí, que no tengo abuela, pero aquí están mis compañeros, que evidentemente lees un texto, sabes por dónde va, los personajes estaban magníficamente escritos y los personajes han sido como hijos nuestros, han sido 10 años de personajes. Entonces, sí te da un poco de vértigo, cuando montas en bicicleta, te da un poco de vértigo montarte en la bici, pero das 2 pedalazos y ya eso tira para adelante. Entonces los personajes cobraban vida y se movían solos. Bien, por lo menos mi experiencia, yo no sé cómo ha sido. Y después el maestro de ceremonia, ahí entra, que movía a los hijos. No, pero era raro, ¿eh? Era raro. Al principio nos imitábamos a nosotros mismos. ¿Cómo era? Era así. Y hacíamos, uy, y nos ha cambiado, veíamos que nos ha cambiado el cuerpo, la cara, aparte de esto, la voz. Ay, Yo ya no tenía la voz de... Yo había fumado mucho en 10 años que había terminado. Y yo ya tenía la voz como 2 tonos más abajo. Y 10 kilos más arriba. Entonces no me compensaba y tuve que estar ahí como afinando por las mañanas. Yo a Pepa le preguntaba, Pepa, ¿era así? Me decía, sí. Ahora mírame a mí, a ver si era así. Es verdad, pero ¿dónde está Pepa? Aquí. Y así estábamos. Lo peor es ponerme unos leggings 20 años después. Unos leggings de leopardo otra vez. La gente lloraba en los fittings cuando se ponían la ropa del personaje, veía mucha gente que se emocionaba. Carolina del vestuario decía, es que lloran. Pero no sé si era por los leggings, que sabes, de repente por ver los cambios físicos. Era por los 2 Wonderbras que se veían para sujetar las tetas. Eso era como... Pero a mí me gustaría contar, la primera lectura me pareció muy impactante porque todos éramos como de no sabemos y de repente aquello empezó a sonar y parecía que no había pasado ni una semana de la última lectura del guión. Sí, daba miedo eso. Solo quiere. Yo es que tengo la sensación... No, nada. Es que estaba pensando en lo que estáis diciendo y estoy pensando, pero hay mucho más tiempo siendo nosotros, ¿no? Bueno, no quiero decir nada, pero... Quiero decir, hay mucho tiempo siendo nosotros. Yo creo que la dificultad, fíjate, más que meterte en los personajes, porque era ser de nosotros. Eso sí era complicado. A mí es la complicación más grande que he tenido. Y las relaciones, ¿no? Entre los personajes, claro, los actores. porque como es muy real la llegada, la manera, la lectura con los guionistas, porque es que era así. Pero evidentemente no era así. O sea, por ejemplo, Paco y yo jamás de los jamases hemos tenido ningún enfrentamiento en nuestra vida. Ya estás hablando más de que no se puede decir la verdad y la mentira. No, bueno. Y bueno, no he dicho nada. ¿En serio? Bueno, quiero decir... Hay cosas así, pero esa... Pero quiero decir... Brian, sí me creo que es como que ya lo habéis visto y estamos haciendo un coloquio. Me he equivocado. Bueno, lo que quiero decir es... ¿Vosotros lo habéis visto? Sí. ¿Lo habéis visto? ¡Como prensa! Bueno, ellos saben que no lo pueden poner, lo hemos visto. Y esto es una pantalla que es súper maja. A lo que voy. Hacer los personajes como volvían a estar muy bien escritos y los personajes de Aida tenían hemos tenido el privilegio de que estaban escritos muy bien. Los mejores guiones que he leído yo en mi vida. Y entonces, y aquí hay un responsable enorme. Entonces, claro, era fácil porque estaban bien escritos. Por eso te sale, tan solo. Pero lo otro era muy difícil. Ya no digo más, que ya sabéis. No digáis nada, pero... Lo otro se desconfió. Esto no ocurrió jamás. Esto no podía haber ocurrido. A ver, ocurrieron cosas, es todo verdad, pero no es verdad. Bueno, eso es lo que tenéis que poner en los periódicos. Pero Fer nos puede contar también un poco las sensaciones de escribir, porque una cosa, o sea, los personajes, volver a recuperar esos personajes, para nosotros la lectura fue como raro, un poco montar en bicicleta, decir, hostia, ahí hay algo que el cuerpo recuerda y todo eso, pero también fue cuando hicimos, yo nunca había estado en un writer, ¿cómo se llama?
una writer room, ¿sabes? Donde todos los guionistas se juntan para escribir un capítulo de AIDA. Entonces lo hicimos como a la manera que se hacía antiguamente, claro. Y entonces a mí me llegaban los guiones como a todos nosotros, pero entonces yo estaba escribiendo con ellos. Y entonces fue muy guay ver cómo se crea el guión. O sea, las tripas de cómo se crea un guión de AIDA, que es una sitcom que tiene una técnica muy concreta, que cada 2 réplicas hay un chiste y tiene, o sea, si cada secuencia hay 16 chistes por 80 secuencias por capítulo, imagínate la de chistes que han inventado ellos a lo largo de 250 capítulos, o sea, imagínate. Pero ¿y cómo hace Fer de Capco? ¡Uy! ¡Hazlo! Claro, los guionistas se especializaban y nos imitaban a nosotros. No, a ver, no sé si me escuchas. Si leían el guión era... Claro, lo que pasaba, lo que cuenta Melanie, lo que pasaba es que los guiones de AIDA tenían como muchas versiones, ¿no? Cuando rodábamos la serie tenía primera versión, segunda versión, tercera versión, cuarta y a lo mejor la italiana, ¿no? Entonces había un momento en el proceso en el que nosotros le teníamos que leer la versión al productor ejecutivo para ver cómo sonaba y si había risas. Y fuimos, y claro, había un momento que éramos ardillas y éramos muy listos todos y sabíamos que si nosotros empezamos a imitar a los actores, eso funcionaba muchísimo mejor que si tú lo leías con tu propia voz, ¿no? Entonces, cada guionista como que teníamos a mí me sale muy bien Mariano, a mí me sale muy bien Campo, y cuando leíamos esa lectura de guión con los productores, pues claro, era muy fuerte, porque era como ver la previa al capítulo, ¿no? No. Es que Campo estaba haciendo maestro de la costura cuando estábamos, y entonces no pudo venir a la lectura. Pero respecto al proceso, sí es verdad, nosotros escribiendo el guión, la sensación es un poco lo que cuenta Mariano, ¿no? Esa sensación de el vértigo de saber montar en bici otra vez, ¿no? Y de repente fue llegar allí, sentarnos al teclado, dejar que salieran los chistes y fue como, para mí fue un clic muy fuerte porque tuve como un vértigo de decir, han pasado 10 años, pero era como si nos hubiéramos ido un viernes de currar y hubiéramos vuelto un lunes, si estuviéramos sentados en el mismo sitio. Eso fue increíble, ¿no? Y también me recuerdo un momento que pensé lo dentro que llevábamos a AIDA, que la persona que hace el vestuario en la película, Carolina, ella no participó en la serie, y cuando Carmen hizo el fitting de AIDA para la película, recuerdo que vino con una falda que le habían puesto y tal, y decíamos, es AIDA, pero falla algo, y de repente dijimos, el bajo de la falda, son 2 centímetros más arriba. Y había algo interiorizado, de repente le suben el bajo a Carmen 2 centímetros arriba y se convirtió en AIDA. Es como, eso fue fortísimo, de repente son cosas como el ojo, sí, como que... No, como que el cuerpo... Como que el cuerpo y el ojo, ¿no? Lo tiene como tan interiorizado que eso fue fuerte, ¿no? Como el nivel de ADN que teníamos de AIDA todos después de tanto tiempo, ¿no? En ese plato. Siguiente pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Que lo primero que quería era felicitaros porque me ha parecido un peliculón, como vosotros decís, pero es que yo había visto el tráiler antes y pensé, esta película va a ser buena, pero cuando vi la película me pareció mejor. O sea, me pareció... Y bueno, quería preguntaros, a lo mejor es muy evidente esta pregunta, pero ¿cómo surge el título? Porque hay que dar con él, o sea, parece muy evidente, pero a ida y vuelta, ¿cómo surge esto? Parece muy evidente, pero como ya está, pues ya está. Pero ¿a quién se le ocurre y cómo se acepta? Porque me parece un título maravilloso, sinceramente, y que le pega muchísimo a la película. Y bueno, un comentario más. Quería deciros que me da mucha pena que se estrene el día 30 de enero y no pueda optar a los Goya porque me parece que tendré... El año que viene. Es que estáis todos de Goya, es que es maravilloso, o sea, el guión, toda la dirección, o sea, me parece increíble, creo que tendría que ser una de las favoritas a los Goya, sinceramente. Hombre, si hay una nominación, me meo de la risa, ¿sabes? Que vaya a los Goya. O sea, el recorrido de esto sería un espectáculo.
O sea, bueno, ya es candidata a Goya, o sea, candidata es. Pero es una peli de... Es una peli de Goya. Pero, Como nominen a Goya uno de Toledo. una cosa, de una... Vamos Sí, todos vamos como- todos, ¿eh? O sea, vamos Vosotros a lo hacer que todo. tenéis que hacer es ir refrescándolo a lo largo del año. Claro, eso es. Ese es vuestro cometido, para eso estáis hoy aquí. ¿Vale? Aquí empieza la carrera de Aida a Y luego estamos invitados a algo. ¿Te imaginas si ganamos un Goya? Aunque sea ¿a qué? A cartel. No, eso es en los ceros. Goya. Pues vosotros sabéis que formáis parte de eso. Ahí lo decís. Sin presión. Lo del título Cuéntale, le dimos muchas vueltas. Salió muy pronto, ¿no? Yo creo. Sí, pero Es una peli. bueno, eso es pronto, ¿no? O sea, Sí, tan pronto, no sé, estuvimos ahí como momentos de duda. O sea, Paco y yo siempre cuando trabajamos, casi siempre suelen aparecer dos cosas muy rápido, que son las bandas sonoras, que casi tenemos siempre las músicas antes de las películas, y luego el título. Este costó un poco, pero al final salió y también nos gustaba, porque sobre todo también remitía un poco al espíritu de las otras películas de Paco, ¿no? De Carmina o Revienta, Carmina y Amén, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Entonces era como también un poco ese espíritu y fue, cuando salió pues fue clarísimo. Le daba un poco de corte de lo tonto que es Aida y vuelta, ¿sabes? Pero... No. Digo, si después hay una película, después está guay que se lleve ahí como que parezca más frívola, y después es que no puede tener más significado, ¿no? De darle la vuelta completamente a todo, a la cámara principalmente, vamos. Creo que allí tenían... Hola, sí, yo quería preguntar también el tema del humor, porque claro, hace 10 años era distinto, entonces, ¿cómo habéis trabajado eso también? Porque también ¿no? tenéis que haber actualizado a la actualidad, nunca mejor dicho. Pues era uno de los temas que, de hecho, la idea de la película empezó por ahí, al ver que el mundo ya no es el mismo y que el mundo ha cambiado en muy poco tiempo, y localizamos cuándo cambió el mundo. Y cambió en el 2018. En el 2018 es el año del Me Too, de donde empiezan a haber sentencias sobre el humor, la corrección política, la cancelación, todo este nuevo orden, y entonces el mundo empieza a tomar conciencia de que nos reímos, y empieza todo el mundo a mirar con lupa, ¿sabes?, de los valores que se transmiten con cada... Entonces todo se vuelve muy políticamente correcto, y entonces el ejercicio era que hubiera pasado si esta serie tan punky, que era habitual tener denuncias en cada capítulo, y que no llegaban a nada, si hubiera llegado a esta época. Y entonces, bueno, pues de ahí sale la reflexión. Yo creo que una de las cosas que teníamos clara era que había que ser fiel al tono. De hecho, hay chistes bien fuertes y bien al límite de tono, ¿sabes? Porque no podía ser una cosa ahora de repente hacer una ida pacata, ¿sabes? Como contenida o autocensurada. Tenía que ser fuerte, porque también estábamos hablando de eso, tanto en el capítulo como fuera del capítulo, ¿no? En los tonos y los límites del humor, es que es un tema muy interesante para hablar mucho, y lo que cambia es un poco la escucha. Creo que hemos evolucionado mucho en tomar conciencia de que nos reímos, y ha cambiado, pero eso no tiene por qué llevarnos a no hacer humor o a hacer un humor cobarde. Creo que también a mí hace 10 años, como director, me hacía gracia en Kiki que un hombre drogara a su mujer todas las noches y la violara. Esto a mí ni a mucha gente ya le hace gracia. Después del caso de Pilicot o de muchas cosas, ¿sabes? Que cosas que han pasado a nivel social, donde de repente la mirada cambia, y cosas que te hacían gracia en un momento te dejan de hacer gracia. No es que no se pueda hacer humor con eso, yo creo que se debe hacer humor con todo, pero desde otro sitio. También esta corrección ha llevado a un nuevo humor
también muy interesante, donde hay muchísimas monologuistas, mujeres que hacen humor muy cañero, feministas, ¿sabes? Humoristas racializados, discapacitados, ¿sabes? Hay un montón de cosas refrescantes en el humor que ha aportado toda esta conciencia. Porque, bueno, me estoy poniendo muy denso, ¿no? No. Pero creo que es un tema muy complejo, pero que se habla, ¿sabes? Se trata también. Y yo creo que la risa desde muchos puntos de vista está tratada en la película. También la risa sanadora, la risa que se necesita, ¿sabes? De reírte de algo para superarlo. Y la risa siempre ha sido nuestro vínculo entre nosotros, porque ya ves que nos juntamos y siempre es como nuestra manera de relacionarnos y nuestro vínculo con el espectador. La risa es sanadora, la risa es nuestro mantra y no podía tener otro final la película que un ataque de risa. Y así cerramos la película y así me voy a callar yo ya. No digas cómo acaba. Bueno, Willy está muerto. Era todo un sueño de Antonio Resina. Había una cosa que sí que para mí fue como más, que tenía una dificultad añadida, que no la tienes en otras pelis, además de todo lo que han contado, era que había un rodaje dentro de un rodaje. Entonces había técnicos y ayudantes de dirección que eran fake, que eran de figuración, actores y actrices, y los de verdad. Pero claro, no es igual. Y tú los conoces a los tuyos, a tus técnicos y a los de figuración menos, pero ya llegó un punto que ya estaban mezclando, ya no sabían si cortabas cuando estaba cortando el ayudante de dirección de verdad, o era de mentira, tú tenías que seguir, tú de tal forma hasta que no se parara el platón, tú seguías, y tú podías seguir. Esto de, hemos cortado, pero ¿dónde? Varias veces en escenas corales era de Melanie saca su móvil, estamos rodando. Porque es verdad que era acción, corte quién, corte, y o sea, era un poco loco. O de repente te entraba un lucero, un eléctrico a poner algo y no sabías si ese era lo jugabas, si no lo Las jugabas. maquilladoras de verdad. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, bueno, enhorabuena lo primero, no solo me he reído, sino que me he emocionado, sí, enhorabuena. ¿Has llorado también? Sí, 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 o sea, yo tengo 25 años, entonces media vida mía es ahí. Bueno, yo quería preguntaros, a nivel dirección y a nivel actoral, he visto muchos planos secuencias, bueno, varios. ¿Cómo ha sido rodar eso, además de planos aéreos? O sea, a nivel, sí, no solo dirección, sino actoral, ¿cómo lo habéis llevado? Bien. Digo, porque suelen dar más vértigo los planos secuencia a nivel de a lo mejor tener que Pero a los contar. actores yo creo que lo preferimos siempre. Porque Sobre todo cuando ves el combo, ¿no? Que dice, no, estamos haciendo esto, porque es verdad que entre los dos equipos y tal decían, no, tú camina, que la cámara está arriba, tú ahí, pum, pum. No, eso sí pasó también con el aéreo y tal. Y yo creo que luego lo veíamos en combo y decíamos, oh, qué guay. Pero no era verdad ese combo. Ah, no. Técnicamente sí que era más complicado, ¿sabes? Kiko de la Rica, que ha hecho un trabajo increíble y que es un director de foto muy premiado, muy prestigioso, se atrevió a meterse aquí con lo complicado que era, porque claro, esto era... Yo digo, no, esto se va... Digo, va a haber secuencias que se rueden como una película normal, pero muchas se van a rodar como un partido de fútbol. ¿Sabes? Y van a haber 6 cámaras y va a pasar algo que hay que cogerlo como si fuera un derbi Madrid-Barça, ¿sabes? Y era complicado también iluminar cada plano y esto era... sí, complicado técnicamente, pero después yo creo que da una vida y también tener el lujo de hacerlo donde se hacía. Nosotros hemos rodado la película en el plató donde se hizo durante mucho tiempo y entonces en ese baño han habido esas conversaciones, en ese vestuario, en ese comedor,
hemos comido, ¿sabes? Las bandejas, esas conversaciones, hay cosas, todo muy de reproducir muy en el sitio. Hemos tenido la suerte de poder rodar allí en el sitio. Quiero decir una cosa. No, que es que te estaba escuchando ahora, ¿no? Y estás hablando como si él no saliera en la película, como actor, porque está hablando desde la parte del director y técnicamente tenía muchísima complejidad y luego se ponía a hacer de misma, o de él. Y yo lo miraba verdaderamente con mucha admiración, era muy difícil. Estamos además enfermos todos, ¿no? Muy enfermos. Estamos malos porque era invierno, Era uno malo. Y yo veía a Paco y digo, madre mía, el nivel de estrés tiene que estar, porque aparte de tener que llevar a sus espaldas toda esa complejidad, luego se ponía a actuar. Pero se ponía a actuar y luego se iba corriendo a ver si valía el otro, el plano aéreo. Y realmente desde aquí quiero pedir un aplauso para Paco. Yo siempre digo, no es la primera vez que actúo y dirijo, pero siempre digo, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, y otra vez. Aquí fue muy heavy, ¿eh? Y aquí era de esto, a mí me costaba más en Luisma, porque todavía tenerlo... Pero Luisma es un personaje muy despreocupado, y si yo estaba de alguna manera era preocupado. Yo estaba muy preocupado. Y muy exigente, por favor, porque además todos juntos éramos tenía que hacer... Y luego se hacía... Me daban mucha envidia a ellos, porque digo, yo quiero estar con vosotros diciendo tonterías. Y estaba, porque cuando nosotros, como dice Pepe en la película, nos pagan por estar felices, y cuando uno hace comedia estamos todo el tiempo haciendo tonterías para mantener la estupidez a flor de piel, ¿sabes? Y entonces me daban mucha envidia a ellos porque hacían tonterías y yo decía, ay, yo estoy aquí como castigado dirigiendo, ¿sabes? Pero bueno, entraba, salía, afortunadamente de repente, ¿sabes? Me juntaba con Cancro y digo, ay, en 2 segundos volvían ese cachondeo otra vez, ¿sabes? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. Pues mira, a mí si me dejáis quería responder a la chica para echarle otra flor a Paco, porque estaba pensando, perdone, porque estaba pensando en la parte técnica de la película, que me gustaba mucho esto que comentabas de los planos secuencias, porque es verdad que son muy hermosos todas estas secuencias aéreas, ¿sabes? Que no sé si decía Hitchcock o Truffaut en el libro de Hitchcock, no sé cuál era. El caso es que son como la ética, permitirle al público que vea la ética y la moral de los personajes. Entonces es muy bonito todos esos planos que ha hecho Paco cuando va la cámara por arriba y se mete en el Barreino, nos llega hasta como una esquinita y vemos lo que le está pasando a los personajes, a Miren, a Pepa, a todos. Esos planos me parecen increíbles, o cuando Carmen está en el psicólogo y abre la puerta y está en el plató de Aida, todo este imaginario mezclado en puro cine, que me parecía muy bonito, lo quería decir. Y dije Melanie y todo. No, eso se veía en el tráiler, no, o sea, aquí no hay spoiler, hay que verla. No hay que, por mucho que te cuenten, hay que verla. Sí. Pues muchísimas gracias a todos, no escribáis los spoilers. Química que tenemos con el amor, con el tiempo, con la familia que somos, y al vernos en esa época que además te dabas cuenta de a quién echabas de menos en cuanto a lo que querías, y digo, madre mía, es que esto fue tan fuerte, y yo me fui mucho antes que ellos. Ellos continuaron con todo y dejaron ahí el gran legado. Y de pronto dijimos, vamos a hacer una película, y sí, salió de mi boca, y es verdad que yo tuve la osadía de comentárselo a... ¿Qué podemos hacer, Carmen? Digo, una película de Aida. Primero me vino con una pérdida, está tan loca perdida. Primero si quiere ir y ahora dice que una película. Y no, pues así fue, y sobre todo tenemos muy buena relación, igual que muy buena relación con Globo Media, ahora mismo Media Pro. Y era como un poco volver a casa, era muy bonito. Y no sabíamos si se iba a hacer o no. De repente todo encajó para que fuera que sí. Y era sumar más a la familia, porque nosotros llevamos conociéndonos tantos años, hemos hecho tantas cosas juntos y hemos triunfado mucho juntos, decíamos, pues un éxito más. Entonces pues nos juntamos, luego evidentemente con la casa, con Globo Media,
era, lo que digo, ampliar la familia y estar era hogar. Y luego, evidentemente, era un requisito que la dirigiera Paco. En mi cabeza, yo creo que en la de todos, en él no lo sé. Al principio estaba un poquito así, como... Luego ya... Pero yo no hago no. Y claro, para mí, yo es la tercera vez que estoy dirigida por Paco León. Yo sé cómo trabaja. Paco es muy exigente y muy pesado. Pero es admirable su talento, su brillantez, sus ideas rápidas y no entiendes cómo se le puede ocurrir. Y yo sabía que lo que hiciera Paco sería muy especial. Cuando leímos el guión, yo al principio no entendía nada. O sea, no entendía nada, es mentira, entendía todo. Pero la estructura era muy compleja para leerla, porque leer los guiones no es tan fácil como leer una novela. Pero yo tenía una fe ciega, no solo Paco, en Fer. Yo sabía perfectamente y conociendo que tenía un espíritu de lo que eran sus Carminas, que era como mezcla la ficción con la realidad. Yo cuando a mí me flipaba el guión. O sea, yo decía, esto puesto por Paco en pie tiene que ser la hostia. Y así fue. Tengo que decir que fue un rodaje durísimo, porque era muy complejo, era muy difícil, muy intenso, éramos muchos, y luego aparte tengo que decir a nivel personal, creo que a todos, pero fue un regalo. Mi película favorita es Opening Night y va y me hace hacer de Gina Rowland, entre comillas, con todo el respeto. Pero hubo muchas cosas, yo antes de Marifé de Triana, no voy a desvelar muchas cosas. Pero quiero decir, Paco me conoce mucho, nos conoce mucho y creo que nos hizo un traje a medida y sobre todo un traje a medida para el público. Entonces a mí me encanta la peli, no es fácil de ver para nosotros porque es vernos a nosotros. Un poco raro, los actores normalmente tenemos mucha distancia con los personajes y aquí estás viéndote en el espejo y dices, yo me veía y digo, pero qué pesada esta señora. Pero claro, me parece impactante, me parece muy buena película, de verdad. Ya cuando la puedo ver como espectador digo, qué película tan buena, qué diferente y qué especial. Y qué bueno es Paco León, de verdad. Yo no es porque esté aquí me quiera poner y la admire, pero de verdad esto que ha hecho es muy difícil y lo ha conseguido. Yo me quedo ojo plática. Eso es lo que tengo que decir. Mi hermana. Creo que preguntaba también por el resto de actores si querían comentar. Yo solamente la pregunta que decía, yo no he soñado nunca con dirigir una película de Aida, ni incluso cuando lo propusieron, me parecía que tenía sentido hacer una película de Aida, ni me parecía muy mala idea, la verdad. Me parecía así que era, que no se podía hacer. Después le encontré el twist, ¿sabes? Y trabajamos por ahí, pero al principio decía, todas las adaptaciones cinematográficas de éxitos televisivos han sido sistemáticamente fracasos rotundos y muy decepcionantes, ¿sabes? Entonces era coger eso, ¡ay, qué bien, porque todo el mundo le apetece mucho, pero hazla, ¿sabes? En el chat era, ¿pero qué va a hacer? Porque nosotros decíamos una película, ¿cómo se va a hacer una película de esto? Nosotros estamos bastante desconcertados en el chat, pero como sabemos que luego mira, ¿no? Por eso digo que tú eres más raro. Queda con la duda de saber cómo hubiera sido dirigida por Eduardo Casanova. Hombre, claro, esta es una peli, exactamente, esta es la que yo he hecho. Cuidado. ¿Podemos hacerla ahora, Álvaro, O por seco. Es verdad. No nos debería dejar hacer una más después. Secundí. Pues yo tengo que decir que vi la película el otro día en la academia, que no pude verla en el primer pase, y me quedé emocionadísimo. Me parece un peliculón, o sea, salí emocionado. Es verdad que a título personal, cuando estábamos rodando la peli, a mí me pasó algo muy peculiar, que es que cuando estaba yendo a Aida, se lo conté a Paco, cuando iba a ir a hacer los capítulos, lo vivía con esta felicidad de actor de teatro alternativo que, ¡ay, me manda 3 capítulos, manda 4, y vengo! Y
tal, y casi que no me enteraba de nada y vivía en un mundo feliz. Y cuando hicimos la peli, como se hizo tanto brainstorming y todo el mundo contó las historias, las vivencias, las experiencias, o sea, yo estuve todo el rodaje y miraba a Edu y le digo, hostia, a Edu le pasó eso, claro, y ahora le pasó lo otro, y a este, o sea, como que habían pasado muchas cosas y yo había vivido un poco en la historia, entonces fue un rodaje intenso. Pero me alegró muchísimo cuando vi la peli, que lo comenté el otro día, que me sentía como en Eva al desnudo. Digo, ay, mira, salgo un poquito como Marilyn, pero estoy en Eva al desnudo. Como estar en un peliculón y la verdad es que es fascinante y también pensaba un poco como Carmen lo que decía de Paco. Es que ves la peli y qué inteligencia emocional para tener la serie de Aida, para tener Peldavan, Peldarrera, para tener las emociones, para ver ser crítico. Me parece una película inteligentísima, emotiva y muy divertida, la verdad. Era así, nosotros convivíamos en los personajes y a veces nos molestaban cuando había que rodar porque estábamos en conversaciones muy intensas y algunas de las secuencias de la película lo muestran así. En Valor Sentimental y en muchas otras películas que no tuvimos de referencia a esa, pero sí Opening Night o películas así muy de culto que hablan de esa relación del cómico y del intérprete. Y creo que una de las cosas más bonitas y para mí emocionantes de la película es cómo cuentan nuestra verdad de payasos, de cómicos, de gente que tiene problemas y que trabaja haciendo reír. Y eso tiene algo como emocionante en su profesionalidad, como vemos a Carmen, que con sus problemas de repente corta y entra en personaje y sale. Para mí eso tiene mucha emoción y cuenta un poco la esencia de nuestro trabajo de cómicos. ¿Y qué más has preguntado que no me acuerdo? Ah, sí, pues crítica. Sí, yo creo que es un retrato y también una reflexión de muchas cosas, ¿sabes? Pues de los límites del humor, de la familia, hay mucho cariño detrás de todo eso, pero mucha guasa también y mucha cosa de reírnos de nosotros mismos, también como actores, y es una película que tiene muy enjundiosa, ¿no? Tiene como muchas capas, y lo complicado era también en la escritura no ponernos importantes. No es una película pretenciosa, ¿sabes? Pero sí que no es tonta. Creo que tiene sus capas y encontrar esa mezcla nos resultó como difícil, pero es lo que nos gusta también en la escritura y yo creo que también como actores también nos gusta contar cosas con la comedia y sin ser pretenciosos, sin ponernos solemnes. Por allí, por favor.